asesinada por su padrastro. Y vea, Mónica, muchos cuestionamientos a esa primera sanción por secuestro que emite hoy la JEP contra 7 exintegrantes del secretariado de las FARC. Fueron sentenciados a 8 años, pero no pagarán un solo día de cárcel y podrán seguir haciendo política. No me parece proporcional con la inmensidad del daño causado a tantas personas. Hay una asimetría, hay un desequilibrio. José, la voz de las víctimas siempre será prioridad en Noticias RCN. Desilusión, decepción y hasta revictimización sienten muchas de ellas hoy tras conocer esa sanción. Otras dicen que es una burla y una bofetada a quienes sufrieron por culpa de las FARC. Y Estados Unidos explicó las razones para desertificar a Colombia. Dice que hay pocos resultados tangibles en la lucha contra las drogas, mientras los gremios le insisten al gobierno para que corrija el rumbo en la lucha contra el narcotráfico. Y así operaba una peligrosa banda de atracadores que fue desmantelada por la policía. Les tenemos toda la investigación, decenas de videos que muestran cómo robaban en pleno centro de Bogotá y la manera como lograron uno a uno identificarlos. Herencia criminal, especial de Noticias RCN. Vea, Mónica, se va a juicio el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y 12 personas más por presuntas modificaciones irregulares al plan de ordenamiento territorial para restituir el predio de Aguas. Regresó la Champions con la cerrada de victoria de Real Madrid ante el Marsella, un festival de goles en la primera jornada. Y lo mejor de todo, el samario Camilo Durán marcó gol ante el paisa Richard Ríos de Benfica, goles de Liga de Campeones. Hoy en el termómetro político, la encrucijada histórica en el pacto. Están entre llegar divididos a la consulta, no hacer consulta y, ojo, pedir el aplazamiento de las votaciones para el 9 de noviembre. Nos vemos al final de la emisión. A sus 89 años murió Robert Redford, la leyenda del cine y el siempre galán. Sus películas y acciones ambientalistas quedarán por siempre en los seguidores de su carrera. Hoy lo recordamos. Scattered pictures of the smiles we left behind. De lo que habla la gente, de las tendencias en redes sociales, de eso conversamos también en instantes. ¿Está lista, doña Mónica? ¿Estamos listos? Pues comencemos. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche. ¿Cómo no comenzar esta emisión, José, de Noticias RCN, hablando de 2 niños pequeños a quienes 2 salvajes y en 2 ciudades diferentes les quitaron la vida? En Medellín duele y profundamente que después de luchar 4 días en cuidados intensivos murió el pequeño de 4 años que fue brutalmente golpeado por la pareja de su mamá. ¿Qué tal eso, Mónica? El otro caso está en Mosquera. Con una velatón exigen justicia y un castigo durísimo contra el asesino de una niña de 9 años. Pues vamos primero a Medellín. Sara, ¿qué más se sabe de este señalado agresor? Ya está en la cárcel, esperamos. José Manuel, televidentes, buenas noches. Sí, señor, ya está en la cárcel y ya le fueron imputados los delitos de homicidio agravado en tentativa y violencia intrafamiliar. Sin embargo, lo que hay que decir es que la Fiscalía durante este proceso judicial deberá cambiar este delito por homicidio porque una vez se realizó esta diligencia, el menor todavía no había fallecido. También hay que decir que las autoridades, específicamente la policía, una vez se conoció el hecho el pasado sábado, cuando la mamá llevó al hospital al menor, ha estado acompañando a la mamá del niño y también a la abuelita. 4 días en coma inducido y con trauma cráneoencefálico permaneció el menor de 4 años en una unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Medellín. Me duele y me da mucha tristeza tener que comunicarles esta triste noticia. Ha muerto Nairkel, el niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro. Si él vivía, la probabilidad de que
quedara en vida vegetal era muy grande. El presunto agresor, identificado como Cristian Alexis González, alias Lámpara, hacía parte de la banda criminal Los Mondongueros y tenía 7 antecedentes por violencia intrafamiliar y otros delitos. Ha sido condenado por homicidio simple, concierto para delinquir, constreñimiento ilegal, desplazamiento forzado y extorsión. El caso del niño evidenció un grave panorama de maltrato físico y sexual de menores en Medellín. En el Hospital Consejo de Medellín, Infantil Consejo de Medellín, tenemos reportes de 20 ingresos por mes de niños que han sido violentados. Al niño le encontraron cicatrices de golpizas que al parecer le habría propinado alias Lámpara en otras oportunidades. La semana pasada aquí en Noticias RCN también hablamos de otra agresión a un menor por parte de su papá en el municipio de Yarumal. La buena noticia en medio de esta situación tan triste y tan compleja es que ese papá ya fue capturado en las últimas horas, también ahí en Yarumal, en donde se escondía de las autoridades. Por supuesto, estamos atentos a cómo avanzan ambas investigaciones sobre estos menores aquí en Medellín y en Antioquia. Ustedes tienen más noticias. Es que nos duele y nos duele en el alma, Sara, porque no solamente allí en Mosquera, Cundinamarca, siguen los homenajes para la menor de 9 años, también asesinada por su padrastro. Hablamos con la madre de la pequeña, Miguel Cruz. ¿Qué le contó? Mire, un cordial saludo. Quiero primero decir que todos estos niños que me acompañan son compañeros de colegio de esta niña de 9 años. El domingo empezó una primera velatón, ya hemos asistido a 2 y esto se va a extender hasta el viernes. Se siente de verdad el dolor de toda esta comunidad, pero también esa solidaridad. Como usted lo decía, hablamos con la mamá de esta niña de 9 años que expresó varias cosas, entre ellas el dolor que siente por haber perdido a su hija, cómo la extraña y sobre todo algo muy importante, y es una alerta que había hecho este hombre, una amenaza que le había hecho en el pasado, esto aparentemente por la intención de ella de querer terminar esa relación que habían sostenido por cerca de 5 años. Escuchemos. Desde este lunes y hasta el viernes hay velatones en Mosquera. Cada luz será sinónimo de oración por la niña de 9 años que fue asesinada en su casa por aparentemente el padrastro. La mamá de la menor pidió justicia. Que se haga justicia y que por favor hagan todo lo que tienen que hacer por mi hija. Por la justicia de que mi hija me la mataron y me la arrebataron de una forma que ella no debía. Paola había terminado la relación que duró 5 años, algo que según ella él no aceptaba. Yo ya no quería nada más con él. Y él me decía que si no era con él, no era con nadie. Yo no me había ido a la casa porque él decía que no tenía para dónde irse con la niña. Entonces yo le dije que yo pagaba el arriendo y que yo me quedaba ahí. El día del crimen, asegura, pelearon y al tornarse violento, ella salió y pidió ayuda a la policía, momento que aprovechó su expareja para presuntamente agredir con arma blanca a la niña, casi 50 heridas. Solo espera que la justicia sea contundente. Pensaba ahora que últimamente cada vez que le damos paso a Miguel Ángel Cruz está en un sitio de una tragedia o está acompañando a las familias de niños que han sido afectados por la violencia. Esto no puede pasar, esto da cuenta de todos los días dando este tipo de información. Y si comparamos los datos de 2025 con 2024, los crímenes de menores de edad crecieron casi un 40%. Estamos en una sociedad que mata a sus niños, que no los protege suficientemente, hay que decirlo. Y de esto hay que hablar en voz alta. Todos tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros niños. Mónica, usted habla sobre otro tema hasta ahora. Pues sí, señor, y hablamos de una noticia que ha generado mucha polémica, muchos cuestionamientos. La más reciente decisión de la JEP, o más bien la sanción en contra de 7 exintegrantes del secretariado de las FARC por secuestro. Esta sanción ha generado esas polémicas porque primero, no pagarían ni un solo día de cárcel y segundo, podrían hacer política. Daniela, todas estas preguntas, todos los cuestionamientos, pero hablemos en primer lugar de la sanción. ¿Dónde? ¿Cómo? Mónica, televidentes, muy buenas noches. Pues esta primera sanción sería tan solo de 8 años. Los 7 máximos comparecientes de las FARC serían trasladados a 2 departamentos. Inicialmente estamos hablando de Cali y de Neiva. Allí harían labores de reparación, trabajos de reparación enfocados en 4 ejes, pero como usted lo dice, ni un día de cárcel. Ahí estamos hablando de labores de reparación y de los lugares. Aquí les explicamos más de ese alcance. 8 años de sanción reparadora contra 7 miembros del último secretariado de las FARC. Esa fue la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, tras 7 años de su creación como tribunal de cierre.
atendiendo su reconocimiento, su responsabilidad, su aporte de verdad exhaustivo y detallado para develar patrones y políticas, pero teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes y la máxima responsabilidad que ostentaban en esa organización. La sentencia se da por el macrocaso 1, secuestros, pero abarca delitos conexos como torturas, malos tratos, desplazamientos, homicidios, desapariciones forzadas y violencia sexual en el marco de este grave delito de lesa humanidad. Un universo de víctimas acreditadas como consecuencia de las políticas de macrocriminalidad adoptada por esa organización guerrillera. El fallo también deja constancia que podrán participar en política cuando cumplan la sentencia. Prevalece el cumplimiento de la sanción propia para salvaguardar la eficacia y la centralidad de las víctimas. La JEP reconoció que el llamado buen trato al que se refirió el antiguo secretariado de las FARC únicamente se redujo a mantenerlos con vida en condiciones que desconocían la dignidad humana. Bueno, Daniela, ahí vimos en dónde, cuánto tiempo y qué van a tener que hacer. Gracias, pero hay un tema más espinoso todavía, el que hablábamos hace algunos instantes. ¿Van a poder hacer política? ¿Van a estar libres? ¿No van a pagar ni un solo día de cárcel? ¿O cómo son esas condiciones? Por eso saludamos a Felipe para que nos hable un poco de ese tema. ¿De verdad van a poder estar tranquilos y hacer esa campaña política como si nada? Pues Mónica, inicialmente el tema de la política no tendrá ningún tipo de impedimento. Deben cumplir la sanción de 8 años y no realizar discursos revictimizantes. En el tema de la seguridad, pues el brazalete que usted conoce y los televidentes en las cárceles, pues no existe. Hay un dispositivo electrónico del cual no se conoce cómo va a funcionar y con eso se espera vigilar. Es la primera decisión de la JEP en 7 años. Por supuesto, los cuestionamientos. Aquí les contamos más detalles. Los 8 años de reparación a los que se someterán los antiguos miembros de las FARC están basados en 4 ejes, todos relacionados directamente con uno de sus delitos más deshumanizantes, el secuestro. Búsqueda de desaparecidos, desminado humanitario, reparación del medio ambiente, naturaleza y territorio, reivindicación de la memoria de las víctimas. Según la JEP, las FARC secuestraron a 21.396 personas por años e incluso décadas. De ellas, 4.325 se acreditaron como víctimas ante este tribunal. Los ex-FARC no pagarán cárcel. Para las víctimas, la condena no es proporcional a los delitos. El fallo de hoy demuestra que no solamente no estábamos equivocados al no tener ninguna expectativa con la JEP, se ha convertido en una lavandería de los criminales de las FARC. Según la investigación, el secuestro se convirtió en una política de guerra para el grupo armado ilegal que cometió el delito por casi todo el territorio nacional. Para las miles de familias significaba la angustia de esperar a sus padres, hermanos, hijos que por décadas estuvieron en la selva y que muchos de ellos aún son esperados en casa. Pues cuando uno conoce esos detalles entiende por qué los cuestionamientos justamente de esa decisión. Felipe, gracias. Un placer, Mónica. Hablamos de otro tema que no se nos puede quedar por fuera. Las víctimas en todo esto, que nosotros no nos olvidamos ni un solo día de los secuestrados. Y por eso Diana habló con muchos de ellos. ¿Qué le han dicho? ¿Qué reacciones hay frente a esta decisión de la JEP? Pues vea, Mónica, televidentes, se sienten instrumentalizados, lo ven como una ofensa, hablan de desproporcionalidad y algunos de ellos aseguran incluso que podría ser un mal presagio ante eventuales sentencias futuras de las disidencias que se desprenden de allí mismo, del exsecretariado de las FARC. Son solo algunos de los rostros de los más de 21.000 víctimas por el delito de secuestro de las FARC. Indignación y vergüenza fueron algunos de los calificativos utilizados por ellos luego de conocer la sentencia a 8 años de trabajo restaurativo por parte de la JEP para el antiguo secretariado de este grupo. No me parece proporcional con la inmensidad del daño causado a tantas personas. Hay una asimetría, hay un desequilibrio. Temen que se repita dicha sentencia a futuros sometimientos de las disidencias de las FARC. Podríamos decir que les está diciendo, sigan secuestrando, sigan violando los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, porque esto es lo que les va a pasar. Siento frustración, siento que no hay justicia, que nuevamente la impunidad se ve reflejada en esta sentencia. Hablan incluso de instrumentalización y revictimización. La impunidad de parte de la JEP es total y nuestros victimarios hoy posan como víctimas, lacerándonos a nosotros las víctimas. Y solo una condena simbólica para 7 integrantes del secretariado, cuando son hechos notorios. Todos concluyen que el mensaje a la sociedad que se envía es adverso.
es que estamos hablando de más de 20.000 víctimas solamente de secuestro. Y el AGEB ha acreditado solamente 4.000 de ellas. Bueno, por eso los cuestionamientos, por eso las dudas y por eso le damos voz a las víctimas y agradecerle, por supuesto, a la redacción de Orden Público y Judicial. José. Usted lo dice, Mónica, las víctimas primero, siempre primero, aquí en Noticias RCN. Saludo a Ingrid Betancur hasta ahora. Ingrid, hola. Buenas noches, José Manuel. Ingrid, pues muy pocos tienen más autoridad moral que usted para contestarme esta pregunta y cualquiera sea su respuesta, es clave oírla un día como hoy. Usted que fue secuestrada, torturada, que sufrió los tratos más crueles por parte de las FARC, ¿se le puede llamar justicia a esta primera sanción que se conoce 7 años después de creada la JEP en contra de los máximos responsables del secretariado de las FARC? José Manuel, desafortunadamente, esto es todo menos justicia. Y para nosotros, en realidad es una burla. Es una burla muchos años de estar esperando que se haga justicia. Nosotros estábamos esperando realmente que esta, que es la hora de la verdad, nos permitiera decir, bueno, no nos equivocamos. Efectivamente, logramos que no hubiese impunidad para estos crímenes. Desafortunadamente, lo que estamos viendo es que se compacta el hecho de que se le está efectivamente dando impunidad a los miembros de esta guerrilla. Ingrid, la guerra hay que acabarla por la vía militar o por una negociación con mínimos de justicia, eso lo sabemos. Pero al llegar casi a una década de firmado el acuerdo, ¿usted sí siente que al final eso que nos decían todos los días de que las víctimas serían el centro del acuerdo, se cumplió? No, a nosotros, a las víctimas, nunca fuimos el centro del acuerdo, desafortunadamente. Yo hoy en día, cuando miro en retrospectiva, me siento manipulada porque se nos hicieron muchas promesas que se incumplieron. Pero también se le incumplió a Colombia. Se le incumplió a Colombia porque Colombia sí estaba esperando que esto fuera el primer paso, no el último, el primer paso para realmente establecer una sociedad en paz en Colombia. Y lo que hemos visto es que este acuerdo de paz lo que hizo fue darle y garantizarle, ya vemos cómo, impunidad a los criminales. Pues muchas gracias, Ingrid, por estos minutos y ya lo sabe, siempre solidarios con todas las víctimas de la violencia absurda en este país. Mil gracias, José Manuel, por esta oportunidad de dialogar contigo. Es muy importante para las víctimas que le hagamos entender a Colombia nuestro sentimiento de frustración, pero también compartir los elementos de reflexión sobre cómo podemos seguir hacia adelante para que, primero, reparar esto que ha hecho la JEP, esto hay que repararlo, no puede quedar así, y también impedir que a futuro esto se vuelva a presentar. Bueno, ahí están entonces las respuestas y fuertes frente a esa decisión tan polémica de la JEP 718. Una pausa, pero antes se conoce la primera imagen en audiencia del presunto asesino de Charlie Kirk. Mónica, el hombre de 22 años habría utilizado una plataforma de mensajería para confesarle a sus amigos del crimen. La fiscalía pedirá pena de muerte. Nosotros ya volvemos, pero ustedes en la FM se quedan ahí con Kelly Cabana unos minuticos más. Gracias por continuar con nosotros. Ya les decíamos, Mónica, desde anoche que Colombia fue desertificada por Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Pues hoy el encargado de negocios en Colombia, John McNamara, explicó las principales causas. Entre otras cosas, califican como fallida la política antidrogas de este gobierno. Han habido pocos resultados tangibles contra el crecimiento de los cultivos ilícitos y la producción del veneno que hace tanto daño a Colombia, los Estados Unidos y la comunidad internacional. Entonces, esa decisión no debería resultar sorpresiva para nuestros colegas del gobierno de Colombia. Pues el gobierno insiste en que desertificar a Colombia es una decisión política. Miren lo que dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Esta es una decisión completamente política. Usted encuentra que si hay una desertificación donde no hay sanciones económicas, donde no dejan de mandar la ayuda económica, entre comillas, ayuda, porque esa ayuda se contrata con empresas americanas y no deja de haber cooperación, esa desertificación es solamente política porque es un gobierno de izquierda y porque es el presidente Petro. Entre tanto, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, dijo que la decisión no afectará los recursos de cooperación que gira a Estados Unidos para la fuerza pública. No hay afectación en términos de ayuda para nuestra fuerza pública, seguimos con las mismas capacidades. Le estamos apostando fuertemente es a la sustitución, porque lo contrario, uno cuando mira el mapa de cómo se han comportado los cultivos ilegales, estaban aquí y luego se fueron a una zona protegida por el medio ambiente, etcétera, y van talando, van deforestando, van expandiendo ese cáncer por otro lado. Y a propósito de este tema, la desertificación, ¿qué dicen los que suenan? En Noticias RCN, todo el mundo tiene voz. Camilo Romero. Es sin duda una medida de cinismo y de hipocresía total. Lo primero que hay que señalar es que no se reducen los recursos, van a seguir. Es decir, es más una medida política que efectiva esa tal desertificación. Vicky Dávila. La desertificación sí es grave. Demuestra que este gobierno es un simpatizante empedernido de los narcos, que solo ha trabajado por ellos para darles beneficios. Estamos inundados de coca y de cocaína. Los grandes capos están libres, o lo que es peor, en el Congreso. Juan Manuel Galán. Colombia debe tomar medidas inmediatas, no solamente para focalizar los esfuerzos en erradicación, sino especialmente en interdicción, porque hay que golpear a las estructuras criminales financiadas por el narcotráfico en su núcleo, en su centro de gravedad. Juan Guillermo Zuluaga. Y lo desertificaron a él, a Gustavo Petro, no a los colombianos, porque también la comunidad internacional sabe que aquí tenemos una fuerza pública que está maniatada, que hoy son carne de cañón, que los ciudadanos están expuestos a las inclemencias de todas las barbaridades de esas organizaciones. Gustavo Bolívar. Me parece que aparte de injusta es un golpe a la moral de los colombianos que luchamos contra ese flagelo y un triunfo de los narcotraficantes que deben estar hasta ahora celebrando que el gobierno... Daniel Palacios. Durante 3 años, este gobierno se dedicó a través de su fracasada política de paz total y su política del amor a los criminales en ceder territorio y fortalecer a los narcotraficantes y terroristas. 7:30, otras noticias del día. Juicio del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y otras 12 personas. Son señalados de presuntas modificaciones irregulares al plan de ordenamiento territorial para restituir el predio de Aguas Vivas. La Fiscalía radicó el escrito de acusación y llamó a juicio al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, 9 exintegrantes de su gabinete y 3 particulares por la presunta participación en la modificación irregular del plan de ordenamiento territorial para restituir un lote Aguas Vivas en el sector del Poblado mediante un proceso administrativo que, según las pruebas del ente acusador, no se ajustó a los procedimientos establecidos y fue ilegal. Los exfuncionarios habrían intentado favorecer económicamente a los particulares cambiando la cesión gratuita del bien a una compraventa y así poder pagarles más de 40.500 millones de pesos que correspondían al valor del lote. En la acusación también se advierte de una presunta participación directa del exalcalde Daniel Quintero en el ilícito que permitió subir el valor del predio en detrimento del municipio de Medellín. Ante el fracaso de ese trámite, el exalcalde y el exsecretario general de la alcaldía de Medellín, Fabio Andrés García Trujillo, al parecer expidieron de manera irregular actos administrativos para aumentar el avalúo del terreno. Los exfuncionarios vinculados responderán a los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos. Al volver, lo que pasa con la inseguridad y los robos en Bogotá nos preocupa. Inquietante informe especial en Noticias RCN y la FM. Ya venimos con eso. Desde hoy comenzamos un especial sobre la seguridad en Bogotá. Y yo quiero introducir este tema porque varias de las imágenes que ustedes verán son crudas, sensibles. Pero es que, Mónica, eso es lo que está pasando en este país. Miren, de los más de 5.000 capturados por hurto a personas que van en la capital en 2025, solo el 30% termina en una cárcel, Mónica.
Pues la policía y la fiscalía hacen lo suyo, José, pero definitivamente los jueces tienen que ayudar en algo. Lo que les vamos a mostrar desde hoy y en las próximas noches hace parte de un especial que trabajamos con las autoridades. Se lograron 15 capturas importantes. Pues vean, aunque haya un fenómeno de reincidencia grave, al final los responsables de estos hechos hacen parte de ese 30% y están en la cárcel. Herencia criminal, informe especial. Once de la mañana, intersección de la carrera 10ª con la avenida Jiménez, centro de Bogotá. En medio de esa multitud, es difícil advertir el peligro que acecha. Hasta que... Hace un año, la SIJIN de la policía empezó a recibir reportes de robos como este. Violentos, a la vez silenciosos y cada vez más frecuentes. Las víctimas que se atrevieron a denunciar abrieron la investigación contra un delito que se creía controlado. La misión que el comandante de la Policía Metropolitana le entrega a sus hombres es descubrir y detener a cada uno de los asaltantes y además asegurarse que paguen una pena ejemplar que los deje mucho tiempo fuera de las calles. Si los capturamos en flagrancia, solo le podríamos imputar un hurto simple o hurto menor cuantía. Eso no permitiría para enviarlos a la cárcel. Para poder convencer al juez para una condena ejemplar, toca comprobar que es una banda que se concerta para delinquir. Para obtener las pruebas necesarias, primero tienen que descubrir cómo funcionan, para lo que activan un detallado análisis de las cámaras de seguridad del sector. En un cruce peatonal, aparece un hombre corpulento, atareado con una caja. Y a su lado, 4 hombres que lo han seguido varias cuadras. El motivo, que es imperceptible para cualquiera, para ellos es evidente. Una imagen segundos antes lo demuestra. Han visto un pequeño brillo en el cuello de la víctima, una cadena que apenas asoma. Una simple señal marca el paso a seguir. Uno de ellos, el que tiene tapabocas, toma la delantera. Se acerca a menos de 1 metro del que ya es su víctima. Confirma que tiene la cadena. Y a mitad de la carrera 10ª, detrás de un bus, lo rodean. 2 se cuelgan del cuello. El tercero lo amenaza con un puñal. Y el cuarto, también con un arma al descubierto, está atento para cubrir la huida. La víctima implora por su vida. Lo que sucede no es un hecho aislado en el centro de Bogotá. Todo forma parte de un accionar delincuencial, una estructura que se creía superada en la zona, pero que ahora reaparece con atracos que se repiten todos los días. Esta vez, en tan solo 7 segundos, 4 atracadores rodean a un comerciante que, sin saberlo, está entre la vida y la muerte. El primero lanza la mano al bolsillo por el dinero. Cuando la víctima se intenta defender, tiene atrás suyo 3 delincuentes que con sangre fría exhiben en la cara el filo de 3 navajas. E incluso uno, cuando ya ha entregado sus pertenencias, lo golpea. Se trata de una banda organizada que tiene características claves. Ningún atacante está solo. Actúan mínimo en tríos o usualmente en grupos de a 4. Se esconden entre el comercio informal y siempre atacan en manada. Acá, una familia que camina por el sector es su objetivo. El papá lleva en las manos el coche de su bebé. Está indefenso cuando las 4 hienas se abalanzan sobre él. En medio del ataque, solo atina a soltar a su bebé.
Al adentrarse en la zona de San Victorino, empiezan a aflorar los robos que se repiten una y otra vez. Carrera Décima con calle 11, otra familia camina sin entender que atrás y muy cerca es perseguida por estos 4 ladrones. Han venido planeando su ataque durante 2 cuadras. El hombre de negro tiene clavada la mirada en el bolsillo trasero de su víctima. Tras revisar que no haya cerca policía, da la orden y en un instante van sin pensarlo contra un adulto mayor al que también amenazan con armas blancas. El descaro es tan grande que uno de los ladrones que está enyesado participa del robo y recoge lo que cae al piso. Esta vez ni siquiera corren para huir e intimidan verbalmente a sus víctimas. A estos ladrones del centro de Bogotá poco les importa. Muchos de los robos captados se repiten contra adultos mayores que son golpeados sin compasión. O mujeres indefensas, como ella, a la que atracan delante de su hija, quien de manera inocente intenta protegerla con un abrazo. Son violentos y no miden sus actos. Por ejemplo, en este robo van por una joven que está acompañada por su pareja. No les importa, porque a los dos los reducen por una cadena y como fieras esgrimen sus navajas para obligarlos a entregar las joyas. En ese momento ellos creían que eran intocables y desconocían que la policía ya estaba sobre ellos. Los seguimientos realizados permiten revelar varias caras que lentamente ponen al descubierto una banda con 15 integrantes que se alternan para actuar. Pero ¿quiénes son estos ladrones que de nuevo aparecen en el centro de Bogotá y que ahora están en la mira de acuciosos investigadores de la SIJIN de la policía? Recuerden, gracias a la policía de Bogotá, estos delincuentes están ya a buen recaudo. Pero lo que descubrieron las autoridades, Mónica, es muy preocupante. Pues mañana les vamos a hablar de lo que pasa con los reincidentes. De esa banda hay varios. La seguridad nos importa tanto como ustedes. Hola, bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. Arrancamos por la hora de las decisiones para el pacto histórico. Mañana se discutirá en el Consejo Nacional Electoral la ponencia que impide que Colombia Humana y progresistas entren en esa coalición de izquierda. Y la verdad es que hoy por hoy el panorama está muy gris. No hay camino claro a la consulta o muchos creen que con las condiciones actuales ni siquiera la podrían hacer. Es que presten atención. A Colombia Humana pertenecen los precandidatos Gustavo Bolívar, Carolina Corcho, Susana Muhammad, Gloria Flores y entraba también con ese aval Daniel Quintero a través de los congresistas Alex Flores y Alejandro Toro. Es decir, ellos ya no podrían ir con el logo del pacto histórico. La otra candidata, María José Pizarro de Progresistas, no solo no iría en la coalición, sino que hoy por hoy ni siquiera puede ser candidata porque tiene la personería jurídica condicionada. Mejor dicho, solo entrarían directo en esa consulta Gloria Inés Ramírez del Partido Comunista e Iván Cepeda del Polo Democrático. Eso sí, ahí tienen contempladas ya unas salidas. Primer panorama, se van a consulta, pero no en coalición, sino partido por partido. Sin embargo, acá entra el poder del logo. Todos quieren estar en la sombrilla del pacto histórico. Segundo panorama, la tutela. Esperan que máximo la otra semana estén saliendo las decisiones de varias tutelas que interpusieron reclamando sus derechos políticos. Y tercer escenario, seguir dando la pelea en el Consejo Nacional Electoral, pero con el tiempo en contra. De verdad que el pacto está en una encrucijada histórica. Y miren, cerramos con este video que lanza hoy Miguel Uribe Turbay. Sí, señores. Lo dejó grabado 3 días antes de su atentado como parte de su propuesta de seguridad. Todos los problemas de los colombianos parten de un mismo cáncer, la inseguridad. Al final, como ese video quedó en pausa porque pasó lo que pasó, quien lo retoma es su papá, el ahora precandidato Miguel Uribe Londoño. Un presidente que nos devuelva la seguridad. Hijo amado, yo
Me haré cargo. Cuando suba o cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Feliz noche. Robert Redford no solo se consagró en la gran pantalla, sino que se inmortalizó en la vida real. ¿Qué tal, Mónica? Ser Robert Redford de Blado, ¿no? Perfecto. Perfecto. Es un gran caricaturista y un gran dibujante, don Blado. Nos encanta tenerlo acá. Nos vamos por hoy, pero vea, Mónica, mucha gente preguntando por el tema de la inseguridad en el centro de Bogotá. Lo que tenemos por contarles es mucho en los siguientes noticias. Pero no solamente lo que viene, sino que también pueden revivir este especial, ya saben, en noticiasrcn.com. Nosotros seguimos conversando con ustedes. Chao.